Muy buenos días, tardes o noches tengan todos. Somos las integrantes del grupo número 4 de la sección 3. En esta ocasión le vamos a estar sustentando oralmente el tema de equilibrio ácido-base, perteneciente a la Cátedra de Medicina General 3, dictada por el doctor Roimel Albornoz. Mi nombre es Franklin Chávez. Yo les voy a hablar sobre las generalidades del equilibrio ácido-base. Se denomina equilibrio ácido-base al balance que mantiene el organismo entre ácidos y bases, con el objetivo de mantener un pH constante. Las funciones metabólicas del organismo producen y consumen iones de hidrógeno, en la cual por ello se introducen los siguientes conceptos. ¿Qué es un ácido? Sustancia que puede liberar o donar hidrógeno en soluciones acuosas. ¿Qué es una base? Sustancia que puede combinarse con hidrógeno o aceptar hidrógeno. Lo que a la vez aumento se puede entender que son sus propiedades alcalinas. La relación de acidez de una solución con la concentración de iones de hidrógeno se denomina pH. En condiciones normales el pH de la sangre está en un rango de 7,35 a 7,45. El exceso de ácido se denomina como acidosis, en la cual se define con un pH menor a de 7,35, y el exceso de bases se denomina como alcalosis, en la cual este tiene un rango de pH mayor a de 7,45. Se presenta un intercambio de iónico entre ácidos y las bases, independientemente de la carga de la sustancia, en la cual su importancia radica en su capacidad de reaccionar con las proteínas, cambiando su función en el organismo. Los pH compatibles con la vida están entre 6,8 a 8,2. Mi nombre es Cedeño Nilo y en esta oportunidad les voy a estar hablando sobre la gasometría arterial. La gasometría arterial es una técnica de medición respiratoria invasiva que permite en una muestra de sangre arterial determinar el pH, las presiones arteriales de oxígeno y dióxido de carbono y la concentración de bicarbonato. También es una medición de la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono presente en la sangre. Este examen también determina la acidez de la sangre, es decir, es un examen o una prueba determinada y específica que se realiza con un gasómetro que busca determinar los niveles de gases en el intercambio pulmonar y de los niveles de ácido base en los mismos. La valoración objetiva de la función respiratoria de pacientes constituye una práctica habitual en el procedimiento del diagnóstico de urgencia de ellos, junto con los datos que aporta acerca del equilibrio ácido-base. Hace de esta técnica una de las exploraciones complementarias más frecuentemente solicitadas, que además es barata y de fácil interpretación. Los parámetros que se miden en una gasometría arterial son los siguientes: la presión parcial arterial de dióxido de carbono, la presión parcial arterial de oxígeno y el pH. También se pueden obtener unos valores derivados que son importantes para la clínica, como lo son la concentración de bicarbonato real y estándar, y la presión parcial de oxígeno necesaria para que la hemoglobina en sangre esté saturada al 50%. La forma en la que se realiza el examen consiste en la siguiente. La sangre generalmente se toma de una arteria. En algunos casos se puede usar la sangre de una vena. Se pueden utilizar las siguientes arterias: la arteria radial ubicada en la muñeca, la arteria femoral en la ingle o la arteria braquial en el brazo. El proveedor de atención médica puede evaluar la circulación a la mano antes de sacar una muestra de sangre del área de la muñeca, y el proveedor introducirá una pequeña aguja a través de la piel hasta la arteria. La muestra se envía rápidamente a un laboratorio para su análisis. En otro sentido, las sustancias reguladoras del pH o amortiguadores son aquellos sistemas encargados de evitar grandes variaciones del valor del pH y son los denominados amortiguadores, buffer o tampones. Son por lo general soluciones de ácidos débiles y de sus bases conjugadas, o de bases débiles y sus ácidos conjugados. Los amortiguadores resisten tanto a la adición de ácidos como de bases, es decir,
Los amortiguadores son mecanismos que buscan regular o compensar los niveles de pH en sangre periférica a través de diversos métodos o mecanismos bioquímicos de los cuales se hablarán a continuación. Soy María Juan González y les voy a estar hablando sobre el amortiguador de bicarbonato o el buffer ion bicarbonato ácido carbónico. La atención clínica habitualmente se focaliza en el sistema del ácido carbónico porque cada uno de sus componentes se determina fácilmente y porque las determinaciones de dióxido de carbono y bicarbonato permiten evaluar clínicamente si está en presencia de un problema de origen respiratorio o metabólico. El pH de los medios biológicos es una constante fundamental para el mantenimiento de los procesos vitales. La acción enzimática y las transformaciones químicas de las células se realizan dentro de estrictos márgenes de pH. En humanos, los valores extremos compatibles con la vida y con el mantenimiento de funciones vitales oscilan entre 6,8 y 7,8, siendo el estrecho margen de 7,35 a 7,45 el de normalidad. El buffer bicarbonato ácido carbónico está constituido por ácido carbónico y bicarbonato, aunque su valor de pK es 6,1. Está algo alejado del pH fisiológico de la sangre, el cual es de 7,4. Es un sistema muy eficaz debido a que la relación bicarbonato-ácido carbónico es muy alta, lo que le proporciona una alta capacidad tampón frente a los ácidos. Es un sistema abierto con el que el exceso de dióxido de carbono puede ser eliminado por ventilación pulmonar de manera rápida. Y además, el bicarbonato puede ser eliminado por los riñones mediante un sistema de intercambio con solutos. Consiste en el amortiguamiento de un ácido débil, ácido carbónico y su base conjugada de bicarbonato. La capacidad de este sistema para funcionar es en gran parte debido a la capacidad de los pulmones para eliminar el dióxido de carbono del cuerpo. Se trata de un sistema que está presente en todos los medios, tanto intracelulares como extracelulares. En este último, la concentración de bicarbonato es elevada, alrededor de 24 miliequivalentes por litro. Una manera más sencilla de explicar este amortiguador podría ser que el ion bicarbonato se puede combinar con un protón de hidrógeno para formar ácido carbónico, absorbiendo así protones de la disolución y elevando el pH sanguíneo. Esto debido a que el ion bicarbonato es la base conjugada del ácido carbónico. El ácido carbónico, sin embargo, es rápidamente convertido en dióxido de carbono y agua por la anhidrasa carbónica, lo que hace de él una especie transitoria. En relación a los dos productos de la reacción de la anhidrasa carbónica, el agua es fácilmente absorbida por el sistema, mientras que el dióxido de carbono se puede eliminar mediante la respiración. Además, la tasa de eliminación del dióxido de carbono en la respiración está controlada a través de mecanismos neurológicos. El bicarbonato y el hidrógeno pueden ser controlados lenta e incompletamente por mecanismos fisiológicos a nivel renal. Mi nombre es Rosa González y les voy a hablar sobre amortiguador de proteína buffer no carbónico. Los aminoácidos y proteínas son electrolitos anfóteros, es decir, pueden tanto ceder protones ácidos como captarlos, bases, y a un determinado pH tener ambos comportamientos al mismo tiempo. La carga depende del pH de medio. En un medio muy básico se cargan negativamente, mientras que en el fuertemente ácido lo hacen positivamente. Desde el punto de vista fisiológico, este tipo de amortiguador es resultado de especial interés a nivel tisular. Las proteínas intracelulares con sus grupos ionizables con diferentes valores de pK contribuyen de forma importante en el mantenimiento del pH. Mediante el intercambio de H+ con iones unidos a proteínas que se desplazan al medio extracelular para mantener la neutralidad eléctrica. Una importante propiedad de la sangre es su grado de acidez o de alcalinidad. La acidez o la alcalinidad de cualquier solución, incluida la sangre, se indica mediante la escala de pH. La escala de pH se extiende desde 0, ácido fuerte, a 14, base o alcálisis fuerte. El centro de la escala de pH lo ocupa el valor denominado neutro, es decir, 7.0, si el pH
se encuentra entre 7.35 y 7.45, la sangre es ligeramente básica. Por lo general, el organismo mantiene el pH de la sangre próximo a 7.40. Los buffer no carbónicos unen o liberan iones H+, minimizando los cambios de pH al permitir que la reacción de hidratación del CO2 continúe realizándose en cualquier dirección. Un médico evalúa el equilibrio ácido-base de una persona mediante la medición del pH y los niveles de dióxido de carbono, un ácido, y bicarbonato, una base en la sangre. La acidez de la sangre aumenta cuando la concentración de compuestos ácidos en el cuerpo se eleva, ya sea porque se ingieren o se producen en mayor cantidad, ya sea porque su eliminación está reducida. La concentración de sustancias básicas alcalinas en el cuerpo disminuye, bien sea se ingieren o se producen menos cantidad, bien porque su eliminación está reducida. La alcalinidad de la sangre aumenta cuando la concentración de ácido en el cuerpo disminuye o cuando aumenta la concentración de base. Mi nombre es Mabel Azuaje y les voy a hablar un poco acerca de la producción de ácido base en el organismo. Para adentrarnos en este tema, debemos tener en cuenta que se divide en dos partes, las cuales son el metabolismo de proteínas y el metabolismo de los carbohidratos. Primeramente se tiene el metabolismo de las proteínas. En la degradación de aminoácidos se produce amoníaco, que al ser una sustancia muy tóxica se debe transformar en urea, que será eliminada por el riñón. Cabe destacar que el amoníaco se va a producir en dos etapas. Primeramente, se produce una transaminación con formación de glutamato y posteriormente a esto se va a realizar una desaminación del glutamato con formación de amoníaco. Hay que tener en cuenta que el esqueleto carbonado restante, dependiendo de las condiciones fisiológicas, podrá ser utilizado tanto para la obtención de energía como para su transformación en glucosa, lo que se conoce como el proceso de gluconeogénesis. Es importante mencionar que los aminoácidos se pierden de forma irreversible por las heces, por oxidación metabólica y por la orina. Además, también se producen pérdidas por el pelo, la piel, secreciones bronquiales y en la leche de las mujeres cuando se encuentran en periodo de lactancia. Continuando en el mismo orden de ideas, se tiene el metabolismo de carbohidratos, que son todos aquellos procesos bioquímicos de formación, ruptura y conversión de los carbohidratos en los organismos vivos. Es importante mencionar que los carbohidratos son las principales moléculas destinadas al aporte de energía, ya que cuentan con un fácil metabolismo. Sin embargo, este metabolismo produce altas cantidades de dióxido de carbono, que una vez adentradas en el organismo, se transporta en la circulación por medio de tres fases. La primera de ellas como gas disuelto, la segunda como bicarbonato disuelto, donde el dióxido de carbono de los eritrocitos se va a combinar con agua más el dióxido de carbono para dar ácido carbónico, que luego se va a separar en catión hidrógeno y se va a unir a la hemoglobina y el bicarbonato que salen del eritrocito. Y la tercera y última de ellas es combinado con la hemoglobina. Daño producido por el CO2 en el organismo. Si bien se sabe, el dióxido de carbono no es tóxico ni siquiera nocivo para la salud humana, tampoco es útil para la respiración. De esta manera que altas concentraciones en el interior de este gas producen una sensación poco confortable, debido a que desplaza el oxígeno del aire. Las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para vivir. Cuando estas células hacen su trabajo, generan dióxido de carbono. Los pulmones y el aparato respiratorio permiten que el oxígeno presente en el aire entre en el cuerpo y que el cuerpo se deshaga del dióxido de carbono al exhalar. El dióxido de carbono nos puede dar un indicativo acerca de varias patologías que puede sufrir una persona, como por ejemplo un desequilibrio hidroelectrolítico, que presenta síntomas como dificultad para respirar, debilidad, cansancio, vómito o diarrea prolongada. Los resultados anormales pueden indicar que su cuerpo tiene un desequilibrio hidroelectrolítico o un problema para eliminar el dióxido de carbono de los pulmones. Un exceso de CO2 en la sangre
puede indicar problemas como enfermedad pulmonar, síndrome de Cushing, trastornos de las glándulas suprarrenales, trastornos hormonales y trastornos renales, alcalosis o acidosis. Una cantidad insuficiente de CO2 en el organismo puede indicar enfermedad de Addison, cetoacidosis y shock. Si sus resultados no están dentro de los límites normales, eso no significa necesariamente que usted tiene un problema médico que requiere tratamiento. Hay otros factores como ciertos medicamentos que pueden afectar los niveles de CO2 en la sangre. Para comprender el significado de sus resultados, siempre hay que acudir a un profesional de la salud. Mi nombre es Gabriel Rijar Veláez y yo le voy a hablar sobre los mecanismos de compensación del organismo. El equilibrio corporal entre la acidez y la alcalinidad se denomina como equilibrio ácido-básico. El equilibrio ácido-básico de la sangre se controla principalmente cuando existe una pequeña desviación de la normalidad que afecta a muchos órganos. Por eso es importante mantener dicho equilibrio. El organismo utiliza distintos mecanismos para regular este equilibrio ácido-básico que se encuentra en la sangre. Entre estos mecanismos que utiliza el organismo para realizar este equilibrio podemos encontrar los pulmones, los riñones y los sistemas estabilizadores de pH, o como también se les suelen llamar, los buffers. Entre el mecanismo de compensación de los pulmones podemos encontrar el mecanismo de compensación respiratoria, que es uno de los mecanismos que utiliza el organismo para regular el pH en la sangre, el cual consiste principalmente en la liberación de dióxido de carbono por parte de los pulmones. El dióxido de carbono es ligeramente ácido, por lo que es un producto del desecho del procedimiento de los metabolismos del oxígeno y de los nutrientes, que es el cual que necesitan todas las células, y como tal las células lo producen de forma constante. Luego pasa de las células a la sangre, que después es transportada a los pulmones y es ahí donde se exhala. A medida que se acumula, el pH disminuye, por lo que se produce una mayor acidez. Aquí también participa el cerebro, el cual regula el volumen de dióxido de carbono, que se exhala controlando la velocidad y la profundidad de la respiración, o más bien dicho, ventilación. El volumen de dióxido de carbono exhalado es en consecuencia el pH de la sangre, el cual aumenta cuando la respiración es mucho más alta y mucho más profunda. Ajustando la velocidad y la profundidad de la respiración, el cerebro y los pulmones pueden trabajar en conjunto para regular el pH según las respiraciones por minuto. La acción que realizan los pulmones para compensar dichos trastornos no dependen necesariamente de anormalidades, solamente son serios valores que se estabilizan momentáneamente. También en las funciones respiratorias se inicia como los tampones inmediatamente, pero tarda varias horas en alcanzar la eficacia plena. Por eso pasa al siguiente mecanismo, que es el mecanismo de compensación renal, que es el cual está realizado por los pulmones, donde también estos participan en la regulación del pH sanguíneo, eliminando el exceso de ácidos o de bases que se pueden encontrar en la sangre. Y esto se realiza de la siguiente manera. Los riñones modifican la cantidad de ácido o de base que se eliminan o son excretados, pero tarda mucho más en adaptarse a los pulmones. Esta compensación suele durar varios días, por lo que es progresiva. Es la principal vía de eliminación de la carga ácida metabólica normal y de los metabolitos ácidos patológicos. Este es uno de los mecanismos principales de regulación, ya sea a nivel sanguíneo. En el organismo es responsable de mantener dicha concentración plasmática de bicarbonato en un valor constante, el cual ayuda a eliminar la acidez del organismo. Por tanto, en una situación de acidosis se producirá un aumento de la excreción de ácidos y se reabsorberá mucho más bicarbonato, mientras que en una situación de alcalosis ocurriría todo lo contrario, se retendría más ácido y se eliminaría más bicarbonato. Por este motivo el pH urinario va a experimentar cambios, los cuales pueden oscilar entre 4.5 o 5 en la escala de pH hasta 8.2 o hasta 9. Los riñones excretan todo lo que son las toxinas por el medio líquido,
por medio de la orina y reabsorbe el bicarbonato, por lo que se produce este equilibrio. Si estos dos metabolismos no funcionan, se utiliza el sistema estabilizador de pH, los cuales son los amortiguadores o también llamados buffer, que son otro mecanismo de control de pH sanguíneo, el cual consiste en sistemas químicos que estabilizan el pH y protegen el organismo de cambios repentinos de acidez o de alcalinidad. Estos sistemas estabilizadores de pH son una combinación de ácidos y bases débiles que están presentes de forma natural en el organismo. En condiciones de pH normales, los ácidos y las bases débiles forman parejas de equilibrio. A pesar de que son completamente contradictorias, cuando estas son juntadas, ellas forman un equilibrio en el organismo, en el medio líquido donde se encuentran. Estos sistemas actúan químicamente para reducir los cambios en el pH de una solución, ajustando las proporciones de ácido y de base. Por eso se les llaman sistemas amortiguadores sanguíneos. Mi nombre es María Álvarez y les voy a hablar un poco sobre lo que es la acidosis y alcalosis respiratoria. Si contenemos la respiración, aumenta la presión parcial del dióxido de carbono en los pulmones y la cantidad de dióxido de carbono se disuelve en sangre. El cociente bicarbonato entre dióxido de carbono disminuirá, al igual que su logaritmo. Si el pH disminuye por debajo de 7,35, se provoca una acidosis respiratoria. La reducción del ritmo respiratorio se puede deber a la administración de anestésicos o barbitúricos, enfermedades como la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar, enfermedades que afectan a los músculos implicados en la respiración, las apneas, que es un trastorno común en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial. Los síntomas de la acidosis respiratoria pueden incluir las cefaleas, confusión y ansiedad, taquicardia, hipotensión, sudoración excesiva y asterixia, además de la somnolencia. El tratamiento que ataca la enfermedad pulmonar de fondo puede incluir medicamentos broncodilatadores y corticosteroides para contrarrestar algún tipo de obstrucciones respiratorias, ventilación con presión positiva no invasiva, que algunas veces también es llamada como CPAP o BPAP, o un respirador si es necesario. Oxígeno si el nivel de que se encuentra en la sangre es muy por debajo de lo normal. Tratamiento para dejar de fumar, y en casos graves se puede necesitar un respirador, como se había dicho anteriormente. En la alcalosis respiratoria, sabemos que esta es una afección marcada por el nivel bajo de dióxido de carbono en la sangre debido a la respiración excesiva, o también conocida como hiperventilación. El aumento de la ventilación se produce con mayor frecuencia como respuesta fisiológica a la hipoxia, como por ejemplo estar a gran altura, la acidosis metabólica y el aumento de las demandas metabólicas, como por ejemplo la fiebre, además de identificarse en numerosos trastornos graves. La hiperventilación se puede deber a estados de ansiedad, estrés emocional, dolor, fiebre, hipotensión, embarazos con insuficiencia hepática en la montaña altas y la falta de oxígeno que provoca una hiperventilación. El tratamiento se centra en la enfermedad subyacente. La alcalosis respiratoria no amenaza la vida del paciente, de manera que no es necesario implementar intervenciones para descender el pH. A través de la concentración inspirada de dióxido de carbono a través de un circuito de respiración, como lo que se lograría usar utilizando una bolsa de papel, es una práctica frecuente, pero puede ser riesgosa en al menos algunos pacientes con enfermedad del sistema nervioso central, en los cuales el pH del líquido cefalorraquídeo puede ser inferior al normal. Una alcalosis respiratoria prolongada produce una pérdida renal de bicarbonato para contrarrestar la hipocapnia. Cuando el estímulo de la hiperventilación desaparece, la hipernea tiende a continuar, impulsada por la acidosis del sistema nervioso central, hasta que el bicarbonato y el pH intracerebral estén completamente corregidos.
La acidosis metabólica consiste en un aumento de la concentración de hidrogeniones en la sangre, es decir, el aumento de la producción de ácidos no volátiles, como el ácido láctico, o bien sea por la pérdida de bicarbonato del cuerpo. Las causas pueden ser diversas: la ingestión directa de ácido, la práctica de deporte, el metabolismo excesivo de las grasas genera cetoácido, la pérdida de bicarbonato y la insuficiencia renal. En la acidosis metabólica, la presión parcial del dióxido de carbono normalmente aumenta de 0,6 milímetros de mercurio por milimol de aumento del bicarbonato. Un valor más bajo de la presión parcial del dióxido de carbono indica una alcalosis respiratoria concomitante. Es raro observar un aumento compensatorio de la presión parcial del dióxido de carbono mayor a 60 milímetros de mercurio cuando se respira aire de la habitación, por lo menos en parte porque a este nivel de hipercapnia la presión parcial del dióxido de carbono cae aproximadamente a 60 milímetros de mercurio y la hipoxemia comienza a impulsar la respiración. La alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica consiste en la disminución de la concentración de hidrogenión en la sangre. Las causas pueden ser diversas: pérdida de ácidos gástricos, vómitos, ingestión de álcali, bicarbonato o de antiácidos para facilitar la ingestión y abuso de diuréticos. Se retiene un exceso de bicarbonato y se pierden potasio e hidrogeniones. Los pacientes con alcalosis metabólica pueden estar asintomáticos o manifestar síntomas relacionados con la depresión de volumen, debilidad, calambres musculares, mareo y vértigo postural o con hipocalemia. La disminución del dióxido de carbono disuelto en la sangre provoca que el dióxido de carbono en estado gaseoso en los pulmones se disuelva en el plasma para restablecer el equilibrio. Se puede evitar que disminuya la presión parcial del dióxido de carbono en los pulmones mediante una disminución de la frecuencia respiratoria. Haré evaluaciones de dermal y le voy a hablar sobre las causas del desequilibrio e importancia del equilibrio del pH en el organismo. Según Robert Young y Shelley Young, el desequilibrio se puede producir por diversos factores: una dieta desequilibrada y una mala nutrición, la contaminación ambiental y los hábitos tóxicos como fumar, el estrés y la falta de ejercicio, la presencia de medicamentos y químicos en los alimentos, los pensamientos y las palabras que responden a emociones fuertes, los alimentos acidificantes, carnes, derivados de animales, lácteos, pan refinado, azúcares, alcohol, embutidos, margarinas, zumos procesados y aditivos alimentarios. El nivel idóneo del pH en la sangre debe oscilar entre 7.35 y 7.45, pero la contaminación atmosférica, los malos hábitos alimenticios o el estrés acidifican el cuerpo y alteran este pH. La sangre reacciona y roba los nutrientes que necesita el resto de los órganos, vitales para compensar el desequilibrio. Mantener la acidez y la alcalinidad balanceada es la clave para un buen funcionamiento del cuerpo. No debe pensarse que es ácido malo y alcalino bueno. La nutrición es vital para lograr ese estado óptimo. Las consecuencias de un pH ácido alcalino son: disminución de la actividad del sistema inmune, favorecimiento de la calcificación de los vasos sanguíneos, pérdida de la masa ósea y masa muscular, fatiga crónica, dolor y espasmos musculares, caída del cabello y deterioro de las uñas, piel irritada y cansancio generalizado.